Teoloyuquenses, donde te enteras primero. Crónicas Teoloyuquenses, una ventana a la historia de nuestro municipio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos a su programa Crónicas Teoloyuquenses. Es un gusto tener la oportunidad de compartir con ustedes algunos aspectos de la historia y raíces de nuestro municipio. Esperamos sea de su agrado e interés escuchar las crónicas de los hechos que muchos desconocemos y que nos dan identidad como teoloyuquenses. Una vez más, gracias por regalarnos un espacio de su valioso tiempo y acompañarnos en cada una de nuestras emisiones. Gracias por el interés, por conocer los hechos que nos han definido lo que somos, un municipio con historia y un país del cual debemos sentirnos orgullosos. La historia es más que narraciones, crónicas o leyendas. La historia es una ventana de oportunidad que tiene el ser humano para reseñar los hechos y experiencias vividas para no repetir lo malo y tomar como punto de partida un futuro mejor. En la pasada emisión de nuestro programa hablamos sobre la evangelización y el gobierno español e indígena. Sin embargo, el tiempo no fue suficiente y dada la gran cantidad de información, continuamos las crónicas, sin antes aprovechar la oportunidad para invitarlos a comentar y a participar con cualquier duda, inquietud y comentario que con gusto comentaremos y compartiremos durante el programa. En esta ocasión, las crónicas de nuestro programa tratarán sobre las haciendas de Teoloyucan. Sin duda alguna, los hechos históricos no han cambiado mucho a lo largo del tiempo. Tal pareciera que su estudio ha tomado como objetivo conocer los hechos pasados en el tiempo para un único fin: repetir la historia, sean buenos o malos los hechos históricos. Y en el tema de hoy, así como en los temas de programas pasados, podemos dar cuenta de ello. Cuando hablamos de la encomienda, no es algo que desconozcamos hoy en día. Lo que actualmente llegamos a conocer o a ver como pago de favores sería un sinónimo en la historia actual, donde después de colaborar como capitanes y soldados en la conquista y evangelización de los territorios del que ahora es nuestro país, da origen al tema de esta emisión, las haciendas de Teoloyucan, donde como pago o recompensa a su labor fueron otorgadas ciertas encomiendas que son el origen de las haciendas. Pero demos paso a las narraciones de quien sabe, nuestro colaborador y amigo, el arquitecto Pablo Rosas. Bienvenido, arquitecto. Una vez más, gracias por acompañarnos y compartirnos un poco de su conocimiento adquirido durante años de investigación y dedicación. Gracias por su pasión por todo este cúmulo de datos históricos de nuestro municipio. Gracias de nuevo, bienvenido. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Las haciendas de Teoloyucan. Sí, buenas noches a todos. Antes de platicar de este tema tan apasionante, yo les quiero hacer la invitación para que se acerquen a Casa de Cultura. Ahí contamos con mucha información de nuestro territorio, de nuestro municipio, de nuestro pueblo, que se le ha llamado un pueblo de origen prehispánico, histórico y cultural. Aquí en este inmueble, en Casa de Cultura, con el apoyo del licenciado Alonso Vázquez Romero, director de este plantel, de este lugar, nos hemos dado a la tarea de desarrollar varios temas de interés para todos los teoloyuquenses. Y aunque en este momento estamos hablando de las crónicas de Teoloyucan y que el capítulo es el virreinato, quiero hacerles la atenta invitación a que se acerquen. Se ha creado un espacio en torno a lo que le llamamos la firma de los tratados de Teoloyucan. Con ese tema se abre la sala Tratados de Teoloyucan, en donde vamos a exponer videos, música de la Revolución Mexicana. Vamos a contar contextos de diferentes historiadores, de gente que hizo posible que el día 13 de agosto fuera declarado Día Cívico Nacional. En esta sala, las proyecciones serán de lunes a viernes, en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y solamente basta con que se acerquen y soliciten este servicio. Está hecho para todos ustedes, los teoloyuquenses. Bueno,
Una vez hecha esta invitación, procedo a comentar sobre el tema que nos ocupa el día de hoy y que se trata de las haciendas de Teoloyucan. Ese tema es tan apasionante por varias razones. Primero porque aquí en este lugar el primer administrador de la Ciudad de México actual o Nueva España en su momento fue el encomendero Alonso de Ávila, quien recibió gran porción de tierra como una compensa o compensación en haber participado en la llamada conquista de México. Pero vamos al detalle. En el informe presentado por Melchor López de Ábalos, cura de Huehuetoca, fechado el 9 de noviembre de 1569 y publicado por el padre Luis García Pimentel en la descripción del arzobispado de México en 1570, nos dice que en 1569 el número de habitantes de Tehuyoyocan era de 1130, de los cuales 505 eran aborias, 625 otomíes. A Teoloyucan o Tehuyoyocan estaban sujetas 7 estancias: San Sebastián, San Bernardino, Santa María de la Asunción, Santo Tomás, San Andrés, San Juan Bautista y San Bartolomé. Además había 4 estancias de españoles. Eran la de Tetla, La Teja, San Mateo y San José Puente Grande, conocidas inicialmente como Mercedes y después como haciendas. Como las Mercedes representaban el reparto de tierras a los soldados que con Hernán Cortés conquistaron la Gran Tenochtitlan, este los compensó con las llamadas Mercedes. La más importante de la región de Cuautitlán fue precisamente la hacienda conocida como de San Mateo, de Escontria o de Atocan, ubicada por siempre en territorio del municipio de Teoloyucan, en colindancia al sur con el pueblo de San Mateo, dentro de la jurisdicción de Cuautitlán, hoy distrito de Cuautitlán. La ex hacienda de San Mateo. Alonso de Ávila Alvarado y Gil González de Ávila, hijos de Gil González de Benavides y de Leonor Alvarado, sobrina del conquistador Pedro de Alvarado, fueron ejecutados el día 3 de agosto de 1566 por conspirar contra el rey. Aunque desconocemos sus fechas de nacimiento, sabemos por sus declaraciones del 16 de julio de este año que Gil tenía 26 años y Alonso más de 25. De acuerdo con Rubio Mañé, un escritor, en los registros parroquiales de la Catedral de México solo aparecen las fechas de bautizo de sus hermanas María y Margarita, el 15 de enero de 1539 y el 9 de febrero de 1540, pero tomando en cuenta las declaraciones de las edades de los dos condenados, estas fechas corresponden a los años en que debieron haber nacido, por lo que es posible que ellos hayan nacido unos años antes que sus hermanas. Alonso de Ávila Alvarado, heredero de la encomienda de Cuautitlán, se casó con doña María de Sosa, una de las hijas del tesorero de la Nueva España, don Juan Alonso de Sosa, y su esposa, Ana de Estrada. Su encomienda le permitía vivir con lujos y sus antecedentes lo colocaban como uno de los más grandes. El problema no era saber la fecha de nacimiento o la edad concreta de los novohispanos. Era una costumbre muy general, pues en ocasiones cuando se hacían declaraciones testimoniales, escritura para los hijos, hicieran un servicio o aprendizaje, se utilizaba la leyenda poco más o menos. Caballeros del derroche de dinero era muy común en él, así como sus relaciones amorosas. Ya Guillermo Prieto apuntaba: distinguíanse 2 jóvenes que por su belleza, su postura, galantería, podían considerarse como flor de la juventud mexicana. Llamábanse Alonso y Gil González de Ávila. El primero de estos, alegre, enamorado, resuelto, según parece, no era más cauto en hablar, ya del mal gobierno, ya de las prendas relevantes. No obstante, a que su juicio tuvo bastantes irregularidades, los hermanos de Ávila fueron condenados. Juan Suárez de Peralta relata la notificación de la sentencia. Los sentenciaron a cortar las cabezas y puestas en la picota y pedimento de todos sus bienes, y las casas sembradas de sal y derribadas por el suelo,
y en medio un paredón, en él escrito con letras grandes su delito, que nadie fuese osado a quitarle ni borrarle letra, so pena de muerte, y que aquel paredón dijese: esta es justicia que manda hacer su majestad y la Real Audiencia de México, en nombre a estos hombres, en su nombre, a estos hombres por traidores a la corona real. Sin embargo, la escena más dramática fue al momento de cortarles la cabeza. Hicieron a Gil que se tendiese en el tablado, habiendo el verdugo apercibiéndose, y se tendió como un cordero, y luego le cortó la cabeza el verdugo, el cual no estaba bien ilustrado, y fue haciéndole padecer un rato, que fue otra lástima y no poca. Después de cortada con la grita y lloros y sollozos, volvió la cabeza de Alonso de Ávila, y como vio a su hermano descabezado, dio un gran suspiro. Realmente no creyó hasta entonces que había de morir, y llegado el miserere empezó a desatar los cordones del cuello muy despacio, y dijo, vuelto los ojos hacia su casa: ¡ay, hijos míos, mi querida esposa, y cuál os dejo! Se hincó de rodillas, bajándose el cuello de jubón y camisa, y era de ver lo que temía la muerte. Luego le tomaron a vendar, y se puso como había de poner, y el cruel verdugo le dio 3 golpes, como quien corta la cabeza de un carnero, que a cada golpe que le daba ponía a la gente los gritos en el cielo. De esta manera acabaron estos desdichados caballeros, dejando las tierras muy lastimadas y confusas, si moría con culpa o sin ella. A su muerte la encomienda pasó a manos de la corona. Así recuperaba una de las encomiendas más ricas del Valle de México. Como ven, esta hacienda fue de las más importantes que hubo en la región. Esta hacienda era tan grande que se compensaba con otra hacienda que tenía Alonso de Ávila en la zona de Huehuetoca. Y cuando el ganado se quedaba sin pastura en una hacienda, simplemente el ganado era transportado a la hacienda que estaba ubicada en Huehuetoca, llamada de Huazúchil. Y al revés, cuando en la otra se terminaba el alimento para el ganado, la regresaba. Nunca dejaban de producir las dos haciendas. Esta sería la hacienda de San Mateo, que hoy tenemos en conflicto, que al seguirle la huella, después de que la tuvo Alonso de Ávila, la recogió la corona para su administración, y por ahí hay lapsus que se pierden, en donde no sabemos quiénes fueron los propietarios. Esta hacienda fue la más importante de toda la región de Cuautitlán, aunque hubo otras, pero quedó marcado el lugar como el más productor de ganado y leche para lo que sería la Ciudad de México actualmente, antes la Nueva España. Como habíamos dicho, después de muerto Gil González de Benavides, la encomienda de Cuautitlán pasó a manos de su hijo Alonso de Ávila Alvarado. Una de las primeras propiedades que obtuvo Alonso de Ávila fue una estancia de ganado menor en un lugar llamado Atocan, cerca de la laguna de Zumpango, actualmente en el municipio de Teoloyucan. La verdad es que su padre Benavides se había apropiado de las estancias, argumentando habérselas comprado a los indios. La adjudicación tuvo 2 motivos. En primer lugar, porque estaba cerca de una comunidad de indios, lo que le permitía tener mano de obra, y en segundo, por la calidad de tierras más fértiles y con más acequias de agua. Esta adjudicación le trajo serios problemas con los verdaderos dueños de la estancia, los indios de Cuautitlán. Así, el 13 de noviembre de 1543, los indios se quejaron ante la Real Audiencia diciendo que Gil González de Benavides tenía en su daño y perjuicio una estancia de ganado que se dice Atoca, y que las tenía tomadas y ocupadas ciertas tierras suyas. Y atento a lo que los oidores de esta Real Audiencia fueron a ver por vista de ojos, dijeron que mandaron a la mujer y herederos que quedaba del dicho Gil González de Benavides,
que dentro de 3 meses primeros siguientes se les fuere notificando, alcen, quiten y deshagan las dichas estancias que se dice atocan, y se saquen de ella todos los ganados que en ella tienen, para que los indios se habían despoblado e idos por razón de estar en la parte sobredicha. Se pueden tomar a vivir y morar. Es decir, siempre hubo pleito con los naturales del lugar, porque de manera abusiva el encomendero les iba retirando, les iba quitando sus terrenos con engaños, hasta que pudiéramos decir que escrituraba a su nombre estos terrenos, y después les comunicaba a sus expropietarios que ya no era propiedad de ellos. Y así fue siempre su vida de este encomendero, una persona abusiva, como muchos de los españoles de aquel tiempo, que abusaron de la mano de obra y que no los evangelizaron como pretendía el proyecto inicial. Esa es la historia de la hacienda de San Mateo. Muy bien. Arquitecto, respecto a esta hacienda, usted comentaba que hoy en la actualidad está en conflicto ese territorio. ¿Aún sigue en conflicto o ya está definido de alguna manera a quién pertenece este territorio? Pues es un conflicto que no ha terminado. Para esto se siguen las estancias respectivas, y aunque actualmente Cuautitlán se diga que esta hacienda o esta ex hacienda está dentro de su territorio, todavía se sigue el proceso, y que con la documentación que tenemos se alcanza a ver que en tiempos muy recientes la parte sureste del territorio de Teoloyucan pasó a Cuautitlán, pero es tan confuso, es tan de manera ilegal, que se sigue luchando por recuperar ese territorio. Lo que sí sé es que hasta 1970 el impuesto predial era pagado en el territorio de Teoloyucan. Quiere decir que por ahí de 1980, 1990 empezó este movimiento, y tan así que el conjunto habitacional conocido como La Providencia fue autorizado por el municipio de Cuautitlán. Cuautitlán extendió licencias de construcción sin importarle que fuera un territorio en conflicto, y que además no debió haber autorizado una construcción en terrenos de cultivo, más aún a unos cuantos metros de la laguna conocida como de Zumpango. Finalmente se sigue luchando por esta recuperación. Ok, respecto al tema de las haciendas, ya se ha abordado el tema de la hacienda de San Mateo, que como usted comenta es la quizá más importante por su dimensión, pero ¿qué otras haciendas existieron en nuestro municipio? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, debo de comentar que existen indicios de otras haciendas. De las más importantes tenemos la hacienda de Tetla y la hacienda de San José Puente Grande. Esas dos haciendas aportaron territorio o terreno en forma de ejido para Teoloyucan, junto con la hacienda o esa hacienda de La Teja, que está en territorio de Tepoztlán. El conflicto, como siempre, viene por la lucha del territorio. Y en el reparto del ejido hay una norma que dice que te pueden dar terreno ejidal a un máximo de distancia de 8 kilómetros de tu punto de origen. Y hasta ahí se entiende perfectamente. A Teoloyucan le dotaron de 1000 hectáreas de terreno ejidal. Fueron tomadas de la ex hacienda de San José Puente Grande, de la hacienda de
La Teja en Tepozotlán y de la ex hacienda de Tetla, que con datos del Archivo General de la Nación nos indica que siempre ha sido territorio de Teoloyucan. Y me voy a meter un poco a lo que sería el tema de límites territoriales. Si de una parte de esa hacienda te repartían como una forma jurídica de elegido, no quiere decir que te desprendieras o te hicieras de parte del territorio de otro municipio. Caso es el de Coyotepec. A Coyotepec también le entregan una parte de ejido tomado del terreno de la hacienda de Tetla. Pero en el municipio de Coyotepec dicen, si yo ya tengo esta porción de terreno, pues es Coyotepec. Pero lo que no entienden las autoridades es que es territorio de Teoloyucan, pero su ejido es de Coyotepec. El ejemplo más claro lo tenemos aquí junto a la laguna de Zumpango, en territorio de Teoloyucan. Tenemos el territorio como Teoloyucan, pero tenemos el ejido de Melchor Ocampo. Ni Melchor Ocampo lo reclama como su territorio, ni nosotros decimos que es territorio de ellos. Así es como se ha formado el conflicto. Pero vayamos a describir estas dos haciendas que son las que nos ocupan en este día. La hacienda de Tetla. La hacienda de Tetla igual fue producto de la encomienda y está formada por 2.500 hectáreas aproximadamente. Perdón, ¿dónde estaba ubicada esta hacienda? La hacienda de Tetla se ha descrito que se ubicaba en la zona poniente del municipio. Literalmente está en el tramo de la carretera de Tepozotlán a Querétaro. La carretera fue construida y pasó encima de lo que fue el casco de la hacienda. Hoy prácticamente ya no hay ruinas. Se ven unos cuantos muros de piedra de los bebederos. Hoy no hay mucho indicio, solo lo escrito, solo los documentos, los textos que están en el Archivo General de la Nación. Y volviendo a lo que sería la descripción de esta hacienda. Esta hacienda, ante todo, era productora de maíz, de trigo. Contaba con 2 ojos de agua o manantiales. Y lo dicho, aunque a nosotros se nos dotó como ejido de una parte de la hacienda de Tetla, pero deberíamos de reclamar todo el territorio como parte de Teoloyucan. En esta hacienda, además de cultivar el maíz y el trigo, lo más que cultivaban era el maguey para la producción de pulque. Tenemos poca información de cómo era el funcionamiento. Tenemos una imagen de la fachada de esa hacienda. Probablemente fue de principios de 1900. Actualmente se tiene ubicada la imagen en 1935, pero hay inseguridad. Eso es lo que les podría platicar sobre la hacienda de Tetla. Sobre la hacienda de San José Puente Grande, pues sí, esa tiene un poco más de historia, tenemos más datos y que también de ahí tomamos una parte de todo lo que fue el terreno de la hacienda. Sin embargo, una familia que actualmente vive en Teoloyucan era o es propietaria de ese lugar, pero también curiosamente ya pertenece a Cuautitlán o a Cuautitlán Izcalli. Seguimos nosotros luchando porque se recupere ese lugar, y más aún cuando hablamos de que la firma de los tratados de Teoloyucan se hizo en el camino nacional de Cuautitlán a Teoloyucan. El punto referido se encuentra precisamente en ese espacio, el del conflicto, y no puede haber sido firmado en un municipio ajeno a Teoloyucan este tratado. Con la información recabada podemos confirmar que
la ex hacienda de San José también es territorio de Teoloyucan. Como ya es costumbre en este programa, antes de terminar esta emisión, es momento de compartirles el dato curioso de este día. Por esta vez les voy a repetir lo que sería nuestro gentilicio. Y decimos herederos de dos culturas, por lo tanto también tenemos dos gentilicios. El gentilicio prehispánico, o mejor llamado Anahuaca, sería Tehuilloyancalca. Y del gentilicio hispanizado o europeo sería teoloyuquense. Hemos llegado al final de esta emisión. Definitivamente es complicado compartir tanta información en tan poco tiempo. En la próxima emisión de Crónicas Teoloyuquenses tendremos la oportunidad de continuar con las narraciones de nuestra apasionante historia. Esto es Crónicas Teoloyuquenses. Hasta la próxima. No lo olviden, una cosa es continuar haciendo historia, otra repetirla. Crónicas Teoloyuquenses. Una ventana a la historia de nuestro municipio. Teoloyuquenses, donde te enteras primero.